Estaba pensando en alguien en quien en una oportunidad colocaba o ponía mi esperanza mientras lo que se avecinaba quizás era desesperanzador. No sé si puedes pensar en algo o en alguien donde tú depositabas tu confianza y tú decías, si él va conmigo, entonces no puedo temer porque esta persona tiene lo que yo necesito para llegar al lugar donde pensamos que vamos a llegar. Y estaba pensando en un hombre que marcó mucho mi vida y la ha marcado hasta el día de hoy, que está vivo, no está muerto, y es mi padrastro, Johnny Cisnero. Creo que ha venido en dos oportunidades para la iglesia. Y yo recuerdo que nosotros siempre íbamos cuando pequeños a un lugar llamado El Boral, que es un fundo de mi abuelo. Era un fundo de mi abuelo, que en paz descanse. Y este fundo queda en Capanaparo. ¿Alguien sabe dónde queda Capanaparo? Sí, vía La Macanilla. Y imagínense lo lejos que quedaba el fundo de mi abuelo. Quedaba a 5 horas de acá, desde nuestra casa, hasta llegar al fundo de él. Tú te trasladabas 2 horas en carretera de terraplén y luego entrabas a Médanos y por allí te podías tardar de 2 a 3 horas hasta llegar al fondo. Pero una cosa pasaba, que cuando estábamos pequeños, de edad, de tamaño siempre he sido así, yo recuerdo que llegábamos al lugar donde nos tocaba ahora la parte del Médano, y una vez que llegábamos allí, salían varias pistas por todos lados. La verdad, todo el que ha ido a Capanaparo sabe de qué le estoy hablando. Te puede salir 10 carreteras en diferentes lugares y tú no sabes en dónde estás ni para dónde vas. Y el que ha ido a Capanaparo sabe que eso es como Caracas. Te pelas en una y llegas a Bogotá. ¿Ok? O te pelas en una y llegas a, no sé, a Maiquetía. Y cuando nosotros llegábamos ahí nos asustábamos todos porque decíamos, ¿y para dónde agarramos ahora? Pero siempre recordábamos que la gente de ese lugar decía que Johnny era experto y que nunca se perdía en esas carreteras, a cualquier hora. De manera que cuando venía un pensamiento desesperanzador para mí de pequeño, que nos vamos a perder, yo pensaba, andamos con Johnny. ¿Te ha pasado alguna vez que por saber quién va contigo, eso te da esperanza? Y yo quiero cerrar esta serie con la misma historia, pero con el desenlace de esa historia, de lo que yo les prediqué cuando le hablé de Gedeón. Vean lo que dice Jueces capítulo 6, versículo 14. Ustedes se dieron cuenta cuando usted lee la historia de Gedeón, el temor que sentía Gedeón cuando Dios lo estaba enviando a una desafiante tarea. Todos yo les dije, y está allí en la palabra, que los madianitas tenían atemorizados al pueblo de Dios. Los saqueaban, esta era una gente que amenazaba al pueblo de Dios, los madianitas. Y entonces dice que los israelitas clamaron al Señor. Y luego de 7 años de prueba, una vez que claman, Dios levanta un hombre llamado Gedeón. Ustedes saben cuál es la actitud de Gedeón. Gedeón está trillando el trigo escondido, está escondido en un lagar, por lo que Gedeón no tenía actitud de convertirse en un gran guerrero esforzado y valiente. Gedeón no tenía las posibilidades. Sin embargo, Dios lo mira de esa forma y le dice, varón esforzado y valiente, tú vas a derrotar a los madianitas. Un hombre que está escondido, un hombre que no está en una condición como de derrotar a alguien. Dios le habla acerca del futuro. Porque, mis hermanos, Dios siempre nos mira, ni siquiera como nosotros mismos nos vemos. Y gloria a Dios por eso. Dios no piensa de ti lo que piensa tu vecino. Él te ve mejor. Dios no piensa de ti lo que piensa tu esposa o tu esposo, que quizás al llegar acá te echa unos griticos ahí. Él piensa de ti mejor. Él ve de ti lo mejor. Y quiero decirte lo primero esta mañana, Él te mira con esperanza.
Amén. Y entonces le dice a Gedeón. Entonces el Señor lo miró y le dijo a Gedeón: ve con la fuerza que tienes, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Y me encanta porque entonces cuando yo sabía que iba con Johnny, yo decía, tenía seguridad. Y la seguridad que Dios le decía a Gedeón: yo soy quien te envía. ¿Por qué? Porque Gedeón estaba lleno de temores. Gedeón tenía temores, Gedeón no quería ir, era una tarea muy desafiante. Ya vamos a hablar de algunos números. Pero Gedeón decía: pero ¿cómo yo? Y usted ve las excusas: mi clan es el más pobre, mi familia, soy el de menos importancia en mi familia. Entonces le dice: mira, nada de eso me importa. Lo importante es que Dios, y es el título de este mensaje, Dios va conmigo. Diga conmigo: Dios conmigo. A todos los que dudaron de su llamado, siempre vemos un común denominador y las mismas palabras que Dios le decía a hombres que se sentían incapaces y que estaban llenos de temores. La carta de presentación de Dios con estos hombres siempre era la misma. A Moisés le dijo, por ejemplo: mi presencia irá contigo. Éxodo capítulo 33. A Pedro le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Es decir, lo voy a hacer contigo, Pedro. A Pablo le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Eso está en Hechos 18. A Josué le dijo: Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Isaías 41, 10 dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y para nosotros, la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20: estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Quiere decir que cuando tú emprendes un desafío, quien va contigo es Dios. Ahora, se dice muy fácil, ¿verdad? Y seguramente tú pensarás lo mismo que yo. Yo te pregunto: ¿quién es primero en tu vida? Y nosotros decimos: yo sé que es Dios. Muchos de nosotros pensamos y decimos lo mismo todo el tiempo: ¿quién va delante de mí? Y decimos de la boca hacia afuera, decimos Dios. Pero quiero preguntarte algo: cuando vas a tomar una decisión, ¿entiendes que Dios va contigo? ¿Se nota que realmente Dios está de tu lado? ¿Se nota eso? ¿Se nota que verdaderamente en tu vida diaria Dios va delante de ti? En tu vida diaria, en tus decisiones, en lo que vas a hacer, ¿se nota que Dios va delante de ti? Ahora, Gedeón emprende una tarea tan grande que tenía por delante. Dios le dice a Gedeón: vamos, tú vas a derrotar a los madianitas. Tú lo vas a hacer. Ahora, se dice que los madianitas tenían un ejército de 135,000 soldados. Madián tenía un ejército de 135,000 soldados. Israel tenía un ejército de 22,000 soldados. ¿Quién estaba en desventaja ahí? A ver, ¿quién estaba en desventaja? Israel estaba en una gran desventaja. Ahora, me parece interesante que al Gedeón ser enviado a derrotar a los madianitas, porque estos tipos eran muy malos, el Señor le dice a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Ya va. Nuestras matemáticas, ¿qué dicen nuestras matemáticas? Ya va. 135,000 tiene el pueblo de Madián. Israel tiene, ¿cuántos? 22,000. Y Dios le dice: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel, mira lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo: a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado.
Mis hermanos, la grandeza humana puede ser un estorbo para la obra de Dios. Nuestros aires de grandeza. Cuando tú apoyas tu fortaleza en algo o en alguien, eso puede ser un impedimento para que la obra de Dios se lleve a cabo en tu vida. Dios quería demostrarle a Gedeón que no era con gente, que no era con números, que si Dios entraba en la ecuación, era suficiente para ellos ver la victoria. Y Dios quiere hacernos entender este año 2024 que no son los recursos, que no es que cuando Dios me conecte con la gente. Muchos de nosotros pensamos que no salimos del atraso porque no tenemos las conexiones, porque no tenemos los recursos, porque no tenemos la gente suficiente. Y lo que Dios nos está diciendo es, hey, no son las cantidades. Lo que asegura tu victoria en tu familia, en tu casa, es que yo vaya delante de ti. Porque es fácil creer cuando uno lo tiene todo. Si son 135,000 de los Madián y si yo tengo 140,000, es fácil. Y el Señor le dice a Gedeón, tienes demasiada gente. Lo primero que quiero decirte, hoy te diré 3 cosas puntuales. Y una de ellas es, Dios va a quitar gente de tu vida, especialmente en aquellos donde apoyas tus fuerzas. Te pregunto, ¿en quién o qué apoyas tus fuerzas hoy? ¿Sobre quién o en quién estás dependiendo emocionalmente? Eso que dice, sin ella o él yo no puedo vivir. Eso que tú dices, si esta persona se va de mi lado, yo muero. Si me quitan el trabajo, me voy a arruinar. Si esto se va de mi vida no sirve para nada. Dios va a quitar de tu vida, especialmente en aquellas personas donde tú apoyas tus fuerzas. Él va a quitar gente. ¿A quién o a qué te aferras que te tiene estancado en tu vida? Porque Dios está diciendo, hay gente que necesitas quitar porque te está estorbando. Mis hermanos, hay decisiones que tú tienes que tomar porque hay gente que está a tu lado que no está contribuyendo. Así que dile al que tienes al lado, deja el drama, hay gente que se va a ir. Claro, a veces, ay, yo no, a veces... Claro, ay, mira, estoy solo. Usted seguramente ha orado alguna vez, Señor, quita lo que me es estorbo en mi vida. Y hay gente que se ha ido que literalmente era estorbo para que la obra de Dios se llevara a cabo en tu vida. Suena fuerte, ¿verdad? Pero hay gente que nos está, ¿sabes? Son como langostas. Que nos está restando, gente que no está contribuyendo. Tú quieres ir hacia adelante, pero te atrasan. Quieres la santidad, pero ellos te llevan a pecar. Quieres emprender, pero son ese tipo de gente que dice, no, aquí no se puede hacer nada, aquí no se puede emprender, esto no sirve, Venezuela no sirve, te tienes que ir del país. Piensa en el Darién. Esa gente no está contribuyendo para que la obra de Dios se lleve a cabo. Y Dios está diciendo, hey, quita gente porque son demasiados para que mi gloria se manifieste. Yo quiero manifestarme en tu vida, pero necesitas tomar decisiones, Dios está diciendo. Porque si son 135 y eran 22, y Dios le está diciendo, tienes demasiada gente. Mis hermanos, algo está pasando allí. Y entonces viene una
sigue diciendo la palabra, anúnciale ahora al pueblo. Cualquiera que esté, Dios está filtrando. Mire cómo Dios filtra. Miren el filtro de Dios. Si tú tienes que identificar gente que tienes a tu lado de esta forma y de esta manera. Yo no quiero que ustedes salgan aquí con el espíritu de Kiko. Chusma, chusma. No te juntes con esa chusma. Yo no quiero que usted salga con el espíritu de Kiko aquí. Pero lo que sí quiero es que entienda. Mira lo que Dios está diciendo aquí. Dice, anúnciale ahora al pueblo. A Gedeón le está diciendo esto. Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Dios está identificando algo aquí. Le está diciendo, mira, tú crees que tienes gente, pero no la tienes. Tú crees que tienes 22, pero no con los 22 cuentas. 32. Tú crees que tienes 32,000, pero realmente no los tienes. Tú crees que tienes demasiada gente, pero la verdad es que no. Y entonces él filtra y dice, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva. ¿Y qué? Y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron ¿cuánto? Ya va. 135, 32, demasiada gente. Y se van de un solo golpe 22. Amigos, podemos estar rodeados de gente y sentirnos solos. Podemos aparentemente tenerlo todo, pero sentirnos vacíos, sin propósito alguno. Porque hay gente que aunque estemos rodeados de mucha gente, nos está socavando. Quiero preguntarte, ¿quién está a tu lado que necesitas dejar ir? ¿Qué es eso viejo que necesitas dejar ir? No dejar ir al viejo, sino ¿qué es eso viejo? No, agarra a su viejito ahí. No estoy hablando concretamente de matrimonio. Estoy hablando de gente que está en tu vida como caribes, que están contigo pero tienen miedo, que tú quieres ir hacia el frente, pero esta gente, su cuerpo está ahí pero su corazón no está. Y entonces se fueron 22,000 de un solo golpe. Gente que está pero no contribuye. Y sigue diciendo Jueces capítulo 7, pero el Señor dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Yo me pregunto, Señor, ¿y por qué no le restas a Madián? Ellos sí son demasiados. Pero Dios estaba haciendo algo en el corazón de Gedeón. Y seguramente Dios está haciendo algo en el corazón de gente aquí esta mañana. Que Dios les está diciendo, hey, estás apoyando tus fuerzas en lo que llega a tu vida. Cuando hay plata en tu cuenta, tú tienes confianza. Cuando hay dinero, cuando la quincena llega, cuando llega el bonito ese, le das gracias. Ay, gracias Señor por este bono. Cuando llega el pollo, cuando llega la bolsa, sí, en serio, tu confianza la depositas cuando estás sano, cuando todo está bien, cuando hay salud. Y seguramente Gedeón miró a su alrededor y dijo, bueno, con 10,000 puedo, cuando le quitan los 22. Sin embargo, Dios todavía le seguía diciendo, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Y dijo, y sigue diciendo, Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. Los que laman el agua ¿cómo? Como los perros. Dígale no, mentira.
300 hombres lamieron, porque se ríen. 300 hombres lamieron el agua llevándola de ¿cómo? ¿De la mano? Imagínate un río. Gedeón, Dios le dice a Gedeón, vayan a esa agua, al arroyo. Y vas a clasificar los que laman el agua como perros, que se medio inclinen y se lleven la mano a la boca. Y los otros que se arrodillan por completo a tomar el agua. Y entonces dice que clasificó o hizo elección en esos dos grupos. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Y todos los demás se arrodillaron para beber. Definitivamente los 300 nos demuestran que se esfuerzan más. Porque estos se llevan el agua a la boca. Es decir, hay más esfuerzo en 300. Y los otros, ante la necesidad, se desesperaron y cayeron al suelo. Hay gente que solamente está preocupado por ellos. Sin embargo, estos 300 se preocuparon por los demás. ¿Por qué? Porque los que bebían el agua y se la llevaban a la boca estaban mirando a su alrededor. Pero los que se arrodillaron por completo solo estaban pensando en satisfacer su propia necesidad. Y Dios quería seguir clasificando. Quiero gente a tu lado esforzada. Quiero gente a tu lado estratégica. Porque lo que voy a hacer necesita estrategia. Y sigue diciendo la palabra, el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, ¿yo qué? Los salvaré, entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. 9,700 hombres se fueron a su casa. ¿Te imaginas? Esto es una pelea con mucha desventaja. Quien restó fue Israel, pero los madianitas seguían intactos. ¿Cuántos eran? 135,000. Los de Israel, ¿cuántos eran? Ahora 300. ¿Cuánto soldado era? ¿Cuánto del ejército de Gedeón era por cuántos soldados de los madianitas? 1 para 450. Eso es una locura. Pero mis hermanos, Dios siempre tiene la razón. Te voy a decir una cosa. Dios va a hacer más con menos en tu vida. Tú me dirás, pastor, eso no tiene sentido. Es que si tiene sentido, entonces no viene de Dios. Muchos de nosotros queremos meterle lógica, razón a lo que Dios nos dice y Dios nos habla acerca del futuro. Muchos de nosotros queremos servir a Dios con nuestra lógica. Por eso hay mucho ateo, porque empieza a buscarle las 4 patas al evangelio, a lo que Dios dice en su vida. Por eso hay gente que le puede venir el mismo Jesús, pero no creen en Él. ¿Por qué? Porque buscan mucha razón, mucha lógica. Y yo te diré una cosa, si tú le buscas lógica, entonces no viene de Dios. Si tú le encuentras sentido, no viene de Dios. ¿Qué sentido tiene que una mujer llamada Sara, que ya le pasó la menopausia y que está anciana, diera luz? Eso no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que una vara colócala sobre el mar, Moisés, y yo lo voy a dividir en 2? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que un matrimonio destruido, ya directo al fracaso, no hay nada que hacer, Dios lo restaure? ¿Qué sentido tiene que Dios nos prospere y que Dios haga algo por nosotros y que mira todo lo que está atravesando el país y tú todavía estás comiendo?
Muchos de nosotros queremos, ay, gloria a tal persona. No, gloria a Dios. No tiene sentido, pero Dios hará cosas en tu vida este año que no tienen sentido para ti, pero que la intervención de Dios lo hará posible. Dios hará más con menos, porque la matemática de Dios es así. Menos con Dios es igual a mucho. Sí, mientras menos gente, pero con Dios es igual a mucho. Cuando Dios entra en la ecuación, los resultados cambian. Lo que necesitamos es que Dios se involucre. Quizás tú estás pensando, pastor, esto que yo estoy viviendo no tiene remedio. Esta prueba que yo estoy experimentando hoy, ahora, esto no tiene sentido. Creo que no la voy a pasar. Creo que no puedo. Es mucho más grande que yo. Escúchame, 135,000 soldados contra 300. Pero cuando Dios se involucra, los resultados van a cambiar. El ejército israelí era menor a un 1% de su tamaño original, y la proporción era de 450 soldados, madianitas por cada soldado israelí. Gedeón únicamente podía confiar en Dios porque no había nada más para confiar. Y cuando estaban los 300, entonces Dios dijo, ahora sí están listos. El ejército es lo suficientemente pequeño para ser utilizado por Dios para ganar la batalla. Número 2, la estrategia de Dios funciona, mis hermanos. No son los números, es la estrategia. Nosotros nos obsesionamos con los números y por eso damos gloria a Dios cuando lo tenemos todo. Dios va a hacer, Dios siempre hace cosas locas en nuestras vidas para que tú y yo veamos su gloria y su poder manifestarse. Y esa es la 3 que quería compartirles, y con esa quería cerrar. Dios va a provocar situaciones en tu vida donde solo veas su poder. Dios va a provocar situaciones en tu vida donde solo veas su poder. Se dice que un hombre estaba corriendo de unos soldados que venían a matarlo y sintió de esconderse en una cueva. Y cuando está en la cueva, él escuchaba cómo venían los caballos a perseguirlo y a matarlo, pero no supieron que se escondió en la cueva. Por lo que empieza a orar allí dentro y dice, Señor, sálvame, escóndeme, que no me vean, ayúdame. Dice que este hombre ve a una araña tejer la entrada de la cueva, y cuando ve a la araña y termina el trabajo, dice, bien bueno, yo pedí ayuda, al menos que cayera una piedra, pero va a venir una araña, una telaraña. Vino el ejército y mandan a un mensaje, envían a alguien a ver la cueva. Espíen ahí qué es lo que hay en la cueva. Cuando llega un hombre a la cueva, él está atemorizado, siente que está cerca, pero ve toda la telaraña. Le dicen, ¿hay alguien ahí? Y este hombre envía el informe y dice, no puede haber alguien porque hay una telaraña en la entrada. ¿Qué te quiero decir? Que con pocos Dios salvará.
que con poco Dios hará milagros. Que con 5 panes y 2 peces tú necesitas crecer en confianza este año de que Dios te va a ayudar. De que quizás los únicos recursos que tú tienes este año para recuperar lo que has perdido es la voluntad y la fuerza que tienes para recuperar tu llamado, tu relación con Dios, tu matrimonio. Que con mucho o con poco el Señor quiere hablarte esta mañana. Lo que necesito es que entiendas que yo quiero ir contigo. Y si tú me involucras, si tú me involucraras más en tu vida, tus resultados fuesen diferentes. El problema es que me tienes aislado, dice el Señor. Y yo quiero que tú me involucres. Entonces, lamentablemente, van a venir procesos, situaciones en nuestras vidas, pero no van a venir para matarnos, sino para que veamos su gloria manifestarse en nuestras vidas. Hay momentos donde Dios va a provocar situaciones, donde Dios va a provocar cosas en nuestras vidas, que se nos vaya gente que amamos, que queremos, gente que prometió estar con nosotros hasta el fin, pero que Dios las va a provocar para que dejes de estarle dando la gloria a los números y aprendas a darle la gloria a Dios. Hay momentos donde se te van a acabar los recursos para que dejes de darle la gloria a un hombre y empieces a darle la gloria a Dios. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Y yo sé que suena fuerte y suena duro, pero hay momentos donde vas a sentir que el proceso te está arrinconando, que la situación te está llevando a una cueva oscura, para que entonces así puedas gritar: Señor, sálvame. Y el Señor vendrá a tu ayuda una y otra vez. Esta historia termina, ahora sí me pueden quitar esto. Esta historia termina con una victoria contundente de estos 300. De estos 300 guerreros sobre el ejército de Madián. Y dice la palabra que el Señor le sigue dando una estrategia a Gedeón. Dice: de los que se fueron, lo único que le vas a quitar son sus trompetas. Y le dice: vas a llevar al campamento de Madián, donde están los 135,000 soldados, vas a llevar trompetas, cántaros vacíos y antorchas. Y dice: cuando vas a dividir el grupo de 300 en 100 y vas a rodear el campamento de Madián. 135,000 soldados están allí en Madián, en ese campamento. Y Dios le da instrucciones específicas a Gedeón: vas a rodear ese campamento, y cuando estés allí vas a soltar los cántaros y los vas a dejar caer. Y ahí hay una revelación que pudiese ser de allí. Segunda de Corintios capítulo 4 habla de que nosotros somos vasijas de barro. Pero dice la palabra que esa antorcha tiene que estar adentro de la vasija, porque cuando esa antorcha está dentro de la vasija, significa que la presencia misma de Dios está contigo y está conmigo. Que cuando eso está dentro, entonces tú y yo tenemos propósito, sentido, y podemos estar encendidos.
Cuando la vasija se quiebra, queda la antorcha, porque dice, se quiebra tu propia vida. Queda en una mano derecha la antorcha y por otro lado la trompeta. Y dice que este pueblo, Gedeón le dijo, cuando estemos rodeando el campamento a punto de que empiecen a pasar la guardia de un lado a otro, a entregar las guardias, ustedes van a sonar la trompeta. Imagínense 300 soldados rodeando un campamento, se sueltan los cántaros, hay una antorcha encendida y empiezan a sonar las trompetas. Dice la palabra que ellos empezaron todos a sentir miedo. ¿Por qué? Porque Israel estaba celebrando una victoria que todavía no había sucedido. Y creo que Dios le está hablando a personas esta mañana. Tienes que empezar a celebrar lo que todavía no ha ocurrido. Tienes que aprender a celebrar lo que todavía no ha pasado, pero de eso se trata. Voy con fe. Ellos empezaron a sentir mucha confusión. 135,000 soldados empezaron a sentir temor. Y en medio de la oscuridad empezaron a matarse unos con otros. Estaban asustados. Ellos creyeron, porque cuando iban gritando, imagínense este grito, por el Señor y por Gedeón, empezaron a escuchar el nombre de Gedeón. Pero me bendice que primero, en el nombre del Señor, el Dios que está con Gedeón nos va a derrotar. Y quiero decirte esta mañana, el Dios que está contigo va a derrotar a los gigantes que vengan a tu vida este año. El Dios que está contigo, el Dios que está contigo. Le estoy hablando a gente esta mañana que ha dejado de confiar. Le estoy hablando a gente esta mañana que ha dejado de ver el futuro con esperanza. A gente esta mañana que dice, pastor, es que usted no conoce mi gigante. Hace 2 semanas, usted sabe, viví uno de los procesos más difíciles de mi vida. Porque cuando a un hijo le pasa algo, cuando a nuestros hijos les pasa algo, los que somos padres entendemos que preferimos 1000 veces que eso nos pase a nosotros. Y mientras estoy el miércoles en la sala del hospital con mi hijo conectado a una bombona de oxígeno, uno de nuestros hijos, Caleb, que está ahí en los brazos de su mamá, gloria a Dios por eso. El día lunes yo le decía a mi esposa que uno de los pensamientos más recurrentes con los que yo luchaba era: pueden entubar a tu hijo. Una saturación 86. Yo no se lo dije a nadie, por supuesto, ni a ella. Y yo estaba constantemente reprendiendo este pensamiento. El día martes, cada vez que nos decían en la mañana, no te lo vamos a dar, tienes que seguir conectado al oxígeno, hermano, yo me tiraba a llorar. Porque eso se vale también. Porque los valientes también lloran y sienten temor. Gedeón sintió temor. Tanto así que para ir a donde los madianitas le pidió vellones a Dios. Señor, si tú eres realmente el que me envía, haz esto, le decía a Dios. Porque claro que uno siente temores. No les voy a decir que yo siempre estoy en una, ¿sabes? En una nube, viviendo de milagro en milagro. Y el día miércoles
mientras estoy adentro, me informaron que muchos se pusieron de acuerdo aquí para ir a adorar con nosotros, para ir a adorar conmigo allá y mi esposa en el hospital. Quiero confesarles algo. Yo no quería salir porque no tenía ánimos. Pero el Señor me habló en aquella sala del hospital y me dijo: sal a celebrar el milagro que yo voy a hacer. No sé qué hace usted sentado todavía. Yo que usted me parara y celebrara el milagro que Dios va a hacer en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu casa, en tu hogar, en tu ministerio este año. Yo que usted estuviese brincando, saltando, celebrando el milagro. Vamos.